Vamos a no demorar mucho más, así no lo hago muy largo. Vamos a avanzar, voy a empezar a compartir pantalla, que es muy cortito, es más a modo de tener un recordatorio ahí, ¿no? Un poco un algo desde donde atar un poco la temática y lo que vamos a charlar de en este vivo, en esta transmisión. A ver, porque hace rato que no por acá, bueno, la vez pasada que no lo guardé, no lo publiqué, pero que comparto pantalla. Ahora sí. Bueno, el título es un poco también para englobar estos 2 episodios, por eso tal vez va a ser un poquitín más largo, pero la idea es en cada transmisión siempre hablar del último episodio que se transmitió. En este caso fueron el 2 y el 3. El 2 hablaba un poco de que el título es, por ejemplo, diseñar es fácil, explicar lo que hago no tanto, ¿no? Entonces, bueno, habla un poco de esto de que muchas veces sentimos que por ahí decir que somos diseñadoras o decir, bueno, yo hago diseño, lo que sea, bueno, es suficiente y muchas veces, bueno, empiezan un montón de preguntas, empiezan un montón de cosas que después no están nada relacionadas con el diseño y ello deriva otras situaciones tal vez ya más internas. Y por otro lado, esto de, bueno, de que el diseño también es una forma de cuidar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, de acompañar al otro, de acompañarlo en un proceso tal vez que esté haciendo. Hay un montón como de formas que podríamos considerar que es un poquito de autocuidado y de cuidar al otro en los procesos y en las cosas que nosotros entregamos, ¿no? Entonces, esta es la idea, abrir un poco la conversación sobre estos 2 episodios. Si te animás, puedes ir comentando en el chat y si no, yo igual voy a ir hablando un poco de estos temas. Y bueno, estos son los 2 títulos, como te decía, diseñar es fácil, explicar lo que hago no tanto, y cómo diseñar también es un acto de entrega y de afecto, ¿no? Hola, hola, ¿cómo va? Ahí se van sumando, van escribiendo muy bien. Bueno, entonces la idea es hablar de lo que no siempre se dice del diseño, ¿no? Este es también una de las razones por las cuales el podcast nace. Entonces es, bueno, la dificultad de poner en palabras lo que hacemos y el rol emocional que también muchas veces tiene nuestro trabajo involucrado. No solo nuestro, sino de clientes, ¿no? Bueno, de esta carga con la que vienen, si ya han tenido otras experiencias o han trabajado con diseñadores, qué pasó ahí, nada. No es solo sentarse, abrir el programa y diseñar, ¿no? Siempre hay un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, en el episodio 2 acá hice como un punteíto en ambos que hay 3 puntos claves y 3 preguntas que le llamo rompecocos, ¿no? Que lo que vienen es un poco a generar como este sacudón, digamos, ¿no? Y empezar a hacernos estas preguntas. A mí me gusta, las que me conocen saben que yo pregunto más de lo que te puedo dar una respuesta certera, en el sentido de que me gusta que lo puedan reflexionar y estudiar y ver y tal vez encontrar incluso la solución juntos. Entonces, el primer punto clave, bueno, es por qué nos cuesta tanto contar lo que hacemos, ¿no? En el diseño, tal vez pensar qué decir más que eso de diseñadora gráfica y pensamos que se entiende o que las personas realmente saben de qué hablamos, bueno, esto a veces no es tan así, porque, bueno, como cuento en el episodio y me ha pasado a mí, por ahí empiezan a preguntarme, necesito esto, lo demás que sí, que tal vez sí son piezas, pero después por ahí empiezan, bueno, hacer redes, y es como, bueno, empezar, ¿no? Como también a darle el valor a nuestro trabajo y decir, bueno, no, el diseñador hace esto, yo me dedico a esto, porque también después muchas profesionales lo que hacemos es empezar a nicharnos o empezar a elegir un rubro o un tipo de trabajo en particular, por ejemplo, editorial, no sé, de redes sociales, pueden ser, no sé, hasta presentaciones, hay chicas que se dedican a hacer las presentaciones, que se dedican a hacer material. Bueno, explicar un poco esto, ¿no? Entonces, tenemos que dejar un poquito atrás el tema de que el mito de diseñar se explica solo. Digamos, no, ser diseñador o diseñar no se explica solo. Y también estaría bueno que empecemos un poco, ¿no? Como a ver esto de, ok, de darle las palabras que merecen, porque también siento que un poco la profesión puede estar empezando a
mezclarse o se empiezan como a difuminar ahí los límites de qué hace un diseñador y qué no hace, porque también el diseñador tiende a empezar a aprender un montón de otras cosas que son complementarias, pero no son necesariamente lo que hace un diseñador. Entonces, explicar lo que hacemos también nosotros como profesionales está bueno más allá del diseño. Entonces, empezar a dejar atrás el mito esto de que el diseñar se explica solo, tratando de encontrar también las formas que nosotros nos sentimos cómodas explicándolo, ¿no? Porque me parece que poder exteriorizarlo y poder contarle al otro lo que hacemos también pone en puesta ese valor, ¿no? Le cuenta al otro y lo podemos exteriorizar. Y después, bueno, ¿cómo diferenciar lo que hacemos frente a otras diseñadoras? Esto también es otro punto clave. No solo que algo que sí que hablé un poquitito en el podcast, no fue como el mayor tema, pero sí puede ser algo que resalte. Y por otro lado, es algo que también surge mucho, esto en general, como en la mayoría de los ámbitos, pero bueno, en el diseño sí es algo en particular. Porque bueno, hay mucha competencia, no me gusta mucho la palabra competencia, pero bueno, para lograr darle un nombre ahora, hay muchos profesionales en el rubro. ¿Y cómo te diferencias? Bueno, primero, nadie va a ser como vos, nadie es igual a vos y nadie tiene tu misma experiencia, nadie tiene tu mismo recorrido. Entonces, poder empezar a aferrarse a eso, empezar a internalizar estas enseñanzas que nos dio el tiempo, el poder haber pasado ciertas circunstancias, ciertos trabajos, lo que sea, digamos, hasta con las personas con las que nos relacionamos, tanto estudiando como trabajando, ya eso te da un puntapié inicial que es tuyo, puntualmente. Entonces, si después, aparte, buscamos otro diferencial, bueno, puede tener que ver con esto, a qué nos vamos a dedicar, en qué rubro nos podemos centrar, hasta que con qué clientes o con qué tipo de profesiones nos gusta trabajar. ¿No? Yo esto lo hablo mucho, que en la agencia que tenemos con Liz, que es mi coequiper, que ya se dedica a la parte de Strategy Marketing, nos gusta trabajar con marcas personales o con profesionales que dan servicios o con empresas que dan servicios y además tienen un diferencial también, la mayoría, o por lo menos al cliente al que apuntamos, que tengan una carga de creatividad también en su trabajo, en su día a día o en ellas mismas, digamos, que a ellas les guste toda esta parte creativa y que su negocio también esté orientado a esta parte. Entonces nos gusta mucho esto que es bastante específico, digamos, ¿no? Entonces, ya eso es una diferencia, amén de las metodologías, ¿no? Porque Liz tiene su propia metodología minimalista, yo hablo mucho también del diseño esencial, entonces, las dos tenemos un enfoque muy particular, que ya de por sí eso también nos diferencia. Entonces, también pensar esto, ¿no? ¿Cómo puede ser tu metodología, tu enfoque para trabajar? Incluso eso también, ni siquiera estamos hablando ya de nichos y demás, sino de tu forma de trabajo también ya puede ser tu diferencial. Entonces me gustaría dejar 3 preguntas, bueno, una se corta un poquito por el video, así que la voy a nombrar, la voy a leer, así la pueden tener. Una es, ¿qué es lo primero que decís cuando alguien te pregunta, ¿y vos qué haces, no? Bueno, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? E incluso te animo a pensar qué sensación te da cuando te lo preguntan, ¿no? Porque hay chicos que no tienen problema y hablan y lo cuentan y tienen como su versión, digamos, o su speech muy armado, muy bien consolidado, y a veces nos quedamos como así, como duras, como que no sabemos bien qué decir. Ay, bueno, entonces yo soy diseñadora, y te preguntan qué haces, ya ahí empezamos como a hacer un poquito de agua. Entonces está bueno que una como profesional pueda tener en claro su discurso. Bueno, no me gusta la palabra discurso, me parece que es algo como muy preparado y falso, sino poder explicar, poder poner en palabras, poder realmente materializar para el otro, para que el otro sepa qué hacemos, ¿no? Entonces, más allá de poder mostrarle algo, sino contarle esto, contarle cuál es nuestro foco o qué es lo que realmente nos gusta hacer. Esto de decir, ok, te sentís, o sea, esa sensación cuando te están preguntando qué haces, o en este caso, cuando vas a vender directamente un servicio. Ahora es un poquito más sencillo porque, bueno, tenemos la virtualidad, que muchas veces ni siquiera es por llamada, lo hacemos por mail y demás, entonces nos permite por ahí como
no tener tanta vergüenza, o lo que sea, si no estás por ahí acostumbrado a vender en persona. Pero igual internamente, aunque no estemos enfrente de la persona, a veces nos genera ciertas cositas ahí, ¿no? Entonces estaría bueno tal vez registrar esto y empezar a ver por qué y qué cosas podríamos hacer para que esto no nos pase, ¿no? Porque, a ver, vender nuestros servicios es lo más normal. Nosotros nos dedicamos a esto y queremos, en este caso, que yo apunto y que hablo de diseñadoras, tal vez que trabajan independiente, que son freelance o que quieren autogestionar su propia marca, su propio negocio, tenés que vender, porque para eso está el negocio. Si no, tenés un hobby, ¿no? Tenés algo con lo que o tenés un ingreso extra pero que no es muy formal, o lo que sea, y en realidad termina siendo más desgastante que otra cosa. Entonces, poder empezar a sentirnos más cómodas vendiendo y teniendo ya una base más sólida y preparada, bueno, ahí vamos a poder también hacer crecer el negocio. Y la otra es que parte de tu proceso no se ve y te gustaría que se valorara más, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque los diseñadores o la profesión del diseño, al igual que otras, sí, también, bueno, se rige mucho por el resultado final, ¿no? Bueno, cómo se ve la pieza, el entregable y demás, y no se valora tal vez todo el proceso que hay atrás, ¿no? Cómo es nuestro acompañamiento, el tipo de, no sé, de muestras que podemos llegar a entregar, el brief, en qué consiste, las preguntas, todo tiene que ver. Y, por ejemplo, esto sería algo que me pasaría a mí, ¿no? Bueno, ¿qué parte del proceso me gustaría que se vea, que se valora más? Bueno, toda la investigación, por ejemplo, que yo hago antes. ¿Qué hago? Amén de leer el brief y ver si falta algo más y demás, bueno, investigo la marca, si ya tiene una presencia, bueno, cómo se está comunicando, veo personas o marcas que hacen lo mismo, digamos, que están en el mismo rubro. Bueno, empiezo a ver un montón de cosas. ¿Qué está pasando hoy en día, ¿no? En el mundo del diseño, por ejemplo, o en estos rubros, digamos, como que le hago un análisis bastante exhaustivo antes de avanzar, en este caso, por ejemplo, con lo que es una identidad, ¿no? Que es como el proceso más clave. Pero bueno, vos fíjate que de este episodio o de este título, digamos, que es explicar lo que hacemos, surgen un montón de cosas que tienen que ver también con algo interno, ¿no? De cómo nosotras nos sentimos frente a explicar lo que hacemos, poder ponerle real valor a nuestro trabajo y mostrarlo, ¿no? Porque seguramente tu trabajo tiene muchísimo valor, pero el otro tal vez, no lo está percibiendo. Entonces me parece que es muy importante también como profesionales independientes poder trabajar esta parte de que hoy es la marca personal, digamos, ¿no? Pero bueno, que a veces es difícil, pero bueno, para eso están estos espacios también, que se puedan hacer preguntas, que podamos charlar entre nosotras, que tengamos estos espacios de reflexión. Obviamente lo que es el episodio del podcast y demás siempre es como una excusa, digamos, para poder poner estos temas sobre la mesa y que los charlemos entre todas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, siempre que quieran hacer una pregunta o quieran comentar algo, el chat está abierto. Por otro lado, está el episodio 3, que es cómo diseñar también es un acto de entrega y afecto, ¿no? Bueno, entonces, en este episodio hablo un poco de esto, ¿no? De, bueno, cómo recibimos a la persona que viene a nosotros para el trabajo, qué experiencias ya tuvo, tal vez con otros diseñadores, con qué carga viene, cómo está su marca. No es solo, querés una identidad, bueno, esto sale, lo querés, sí, no, y se terminó. No, hay que tener en cuenta un montón de otras cosas que hacen al servicio también, ¿no? Nadie dice, obviamente, que haya que tener una reunión de 3 horas para que te cuenten toda su vida antes, pero sí uno tiene que empezar a poder leer entre líneas y demás cuando la otra persona viene hacia vos, ¿no? Y te pregunta, ¿en qué caso? Por ejemplo, si tenés reuniones por videollamada, por ahí por mail es un poquito más difícil, pero uno también cuando le empieza a completar el brief y demás, más o menos se da cuenta con qué carga, con qué presión viene esa persona, si lo está haciendo pero no está contenta con su marca, si le da como demasiada ansiedad este proceso, no sé, empezar a ver esto porque también yo creo que esto hace una diferencia en el poder llevar un proceso más amigable con el otro y también con nosotras, ¿no? Porque nosotros también podemos
ir adaptando este proceso para que sea más llevadero si por ahí la otra persona viene con mucha carga. Por ejemplo, a mí me ha pasado, lamentablemente, que vengan algunos clientes que han tenido una mala experiencia con un colega, obviamente yo sin saber quién es nada, digamos que me han dicho, mirá, me pasó esto, y hay que resolver algunas cosas, y ya vienen con una carga. ¿Entendés? Entonces esto ya significa, porque lo he visto, que bueno, tal vez estén mucho más encima, al menos al principio, van a estar mucho más atentas. No sé, obviamente es como cuando uno encarga algo, le sale mal y después lo tiene que encargar en otro lado y te da esta sensación todavía de quedará mal y demás. Entonces, también hay que tener en cuenta esto. Por eso los puntos claves, en este caso, bueno, el diseño no es solo resolver, también es acompañar y sostener. Insisto, obviamente no estoy hablando de un punto al borde de la psicología, pero sí entender que, como nos pasa a nosotras, que buscamos que las otras personas que nosotros contratamos se comprometan, ellos están esperando lo mismo de nosotros, y la marca de una persona, sea marca personal, sea negocio, sea lo que sea, es importante. Te toca mucho, ¿no? Porque es tu trabajo, es tu crecimiento, entonces tenemos que aprender que también es acompañar y sostener, ¿no? Muchas veces escuchamos, como tal vez también nos han escuchado a nosotros otros profesionales. Después poner intención y afecto en lo que hacemos. A ver, obviamente, como también dije en un reel que hice también sobre este episodio y que hice en el episodio mismo también, yo entiendo, yo no soy utópica, yo entiendo que a veces uno no se necesita ganar experiencia, los tiempos son cortos, el otro exige algo que uno a veces en un tiempo muy corto es como complicado, tal vez están demasiado atento a todo, pero sí me parece que eso tiene que ser algo que sucede, pero que no es rutina, digamos, ¿no? Es algo que pasó porque no sé, porque hay que resolver o lo que sea, pero no debe ser la rutina constante de tu trabajo. No puedes estar todo el tiempo al palo, no puedes estar todo el tiempo apagando incendios, no puedes todo el tiempo estar con la última corrección en el día que tenías que entregar. No podés vivir así. O sea, nos llega un momento que ya uno se pone loco. Te lo digo por experiencia propia, claramente. Entonces, poner intención y afecto también es esto, es respetar al otro y darle el tiempo que se merece y no estar a las corridas y poder hacer todo con un análisis bien hecho. Y es un espacio también para nosotras. ¿Por qué? Porque para nuestra salud mental también, para nuestra tranquilidad, para poder llevar un trabajo muchísimo más disfrutable, porque se supone que además eso es algo que nosotros estudiamos y que nos gusta hacer. Entonces, de empezar a odiarlo por todas estas circunstancias me parece que no tiene mucho sentido. Después, autocuidado como parte del proceso profesional. Bueno, es esto que hablaba. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, respetando nuestros tiempos, los espacios que necesitamos, las pausas, los descansos, los horarios de comunicación con el cliente, de respuesta, los medios que nosotros vamos a utilizar. No sé, por ejemplo, yo ahora recién estoy empezando a incorporar WhatsApp, digamos, para el trabajo. Solo lo tenía o para clientes muy particulares o para algo muy particular. Pero prefería que no porque es mi número personal. Entonces, recién ahora, para ciertas cosas lo empecé a utilizar porque, bueno, obviamente es una herramienta que está muchísimo más, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Está mucho más insertada, vamos a decir, está muchísimo más presente en todos, digamos, en todos los rangos de edad, en todo el tipo de profesionales. Entonces, sabiendo poner los límites, al principio tal vez también pasaba eso, no estaba como tan ducha en poder poner un límite en cuanto a los horarios, en no responder. La verdad que me da mucha ansiedad tener ahí la notificación y no responder. Entonces, ahora que ya lo pude trabajar, bueno, lo tomo porque también en momentos es más fácil para mí, ¿no? Ciertas cosas. Hay algunas que las sigo manejando por mail, por un tema de orden, pero consultas o algo así muy particular, que es algo rápido, bueno, puede ser por WhatsApp tranquilamente. Entonces, esto es parte del autocuidado, ¿no? Porque nosotros muchas veces hablamos de lo que hay que entregarle al otro, que tiene que tener buena calidad, que tiene que estar bien laburado, que esto, que lo demás, y no pensamos en cómo nosotras estamos transitando el proceso, ¿no? Tenemos que poder disfrutar lo que hacemos. O sea, me parece que si decidimos ser independientes, si decidimos estudiar y hacer este tipo de trabajos porque realmente había algo que nos gustó. Si no, bueno, tal vez se puede replantear que tal vez lo que uno está haciendo no le gusta, que también es súper válido.
o tal vez no lo estamos haciendo en el lugar que queremos hacerlo. No se pueden pasar un montón de cosas, pero me parece que poder respetarnos a nosotras también tiene que ser parte del proceso de diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, las preguntas rompecocos que vengo a traerte es, bueno, ¿te pasa a entrar en modo automático y olvidarte de vos en el proceso? Bueno, si tengo que hablar por mí, sí, me ha pasado, por suerte cada vez menos, pero a veces entro en algún loop, todavía no te voy a decir que ya lo tengo súper laburado y que a mí ya no me pasa nunca y demás, sí pasa. Pero uno con el tiempo también va aprendiendo y va teniendo herramientas para salir de ese loop constante de agotamiento y de estar en modo automático, de hacer, y de nunca frenar a ver qué estamos haciendo. O sea, ¿no? Como muy clave. Por otro lado, ¿cómo pones límites en tu trabajo? ¿Te es fácil? Bueno, esta me parece que es clave poder preguntársela y cada tanto volvérsela a preguntar, ¿no? Incluso hasta con cada cliente, cuando uno hace las cosas, cuando ves que parece está complicando o que hay algunas cosas que no te están haciendo sentir cómoda, empezar a ver esto también. Bueno, no sé, el cliente, por ejemplo, me escribió un domingo a las 2 de la tarde, mientras tenía los raviolis acá en la garganta, que me estaba clavando, y no sé qué, y lo sigue haciendo. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Porque le respondimos probablemente, más de una vez o una vez, y nunca le dijimos, che, o no responderle, digamos, directamente, que sería lo ideal, y responderle el siguiente día hábil, y de última recordarle de una forma amable, ¿no? Que nosotros los fines de semana o feriado, lo que sea, no trabajamos o no respondemos, que siempre vamos a responder el siguiente día hábil. A veces lo hacen porque para no olvidar si está todo bien y ya lo sabemos y no respondemos. Pero si te da mucha ansiedad o si el cliente se pone exigente en que le respondas en ese mismo momento de domingo, bueno, yo optaría por no responder, sinceramente es lo que yo hago, salvo, bueno, que se ponga muy intenso el tema, responderle esto mismo, mirá, te recuerdo que mis horarios de respuesta son tal día, tal hora, tal hora. El siguiente día hábil te voy a estar respondiendo con mayor precisión, algo, porque a veces también hay preguntas o cosas que uno tiene que ponerse a ver y averiguar, investigar o ver lo que uno está haciendo. No es como sí, no y ya está. Digamos, ¿no? Y tampoco está bueno poder tener que dar una respuesta hacia el aire. Digo, ¿no? Porque tampoco estamos valorando ni el laburo del otro ni el nuestro. Y por otro lado, ¿sentís que tu trabajo cuida también a quien lo recibe? Bueno, parte es esto también, darnos el tiempo y que cuando uno está con un cliente, no estar también papando moscas y colgando la ropa, ya que trabajamos en casa, ¿no? Como se verá. Tratar de darle ese espacio al cliente y al trabajo que se merece, porque aunque nos parezca que a veces podemos hacer multitasking, la verdad que para mí es un engaño, a mí me cuesta muchísimo. Y uno cuando está haciendo una tarea y de repente se distrae, por más pavo que sea, y no sé, ay, se me cayó esto, o empecé y acomodé, o empecé a acomodar porque miré así, vi que esto no me gustaba cómo quedaba, rompes ese ambiente de concentración y que estás metido en algo, y volver ya no es lo mismo, porque no entras en ese mismo modo tan rápido. Tenés como que darle un tiempo, digamos, como cuando uno se toma un descanso que está muy cansado, bueno, vuelve y es un tiempito hasta que volvés como a ese modo. Entonces, poder dar este tiempo también es cuidar al otro. Y aparte, voy a dejar también otras 3 preguntas que no responden como a ningún episodio en particular, son como más amplias de estos 2. También como para que te queden ahí dando vueltas, te las puedes anotar. Igualmente esta transmisión se va a subir y va a quedar grabada para que la veas las veces que quieras. Y son, bueno, ¿qué parte del diseño sentís que es más emocional, personal para vos? ¿Qué es algo que haces que te gustaría que tus clientes valoren más? Que está un poquito relacionada con alguna que ya hice antes. ¿Y cómo te cuidas vos mientras trabajás con otras personas? No, bueno, no voy a dar opinión de ninguna porque tampoco quiero como ahí condicionar ninguna respuesta. Tampoco hay que hacer una respuesta de esto no es un examen, sino que la idea es que te queden dando vuelta estas preguntas, te las puedas hacer, puedan surgir en momentos en los que por ahí estás perdida. Yo a veces, bueno, acá por ejemplo en la copo, acá como van a ver esto igual es de clientes, pero voy dejándome a veces como notitas o cosas que me recuerdan o que me hacen preguntarme
Y me parece que alguna de estas también puede ser un recordatorio o un parate interesante de pensar realmente, bueno, este proceso está siendo bueno, me estoy cuidando, cómo me siento cuando estoy trabajando, cuál es mi ánimo un lunes y cuál es mi ánimo el viernes. Me siento mal los domingos porque el otro día tengo que trabajar, no sé, se me ocurren un montón de cosas que están buenísimas para replanteárselo porque al final uno obviamente se cansa, necesita poder salir un poco del trabajo y demás, pero se supone también que lo disfrutamos, entonces deberíamos poder hacer estos procesos lo más amables posible, ¿no? Con nosotras mismas. Bueno, esto fue un poco la transmisión de hoy. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por estar. Ojalá, bueno, de a poco se vayan sumando más en vivo, podamos también tener un ida y vuelta, me parece lo más interesante, que podamos tener opiniones. Igualmente va a quedar obviamente grabado y están los comentarios para que puedas dejar tu opinión, qué te pareció, si querés responder alguna pregunta particular, si querés proponer algo, si querés proponer un tema incluso para las transmisiones, yo las hago en este caso con el material también del podcast, pero podemos ir variando. Eso, la idea es que este espacio lo hagamos entre todas y lo vayamos mutando. Así que nada, te súper agradezco. Gracias a los que estuvieron en vivo. Como siempre, también van a quedar mis otras redes. Para los que no me sigan en alguna, puedan hacerlo. Muchas gracias. Ahí dejan, bueno, gracias. Me encantan tus preguntas, mucho para reflexionar. Sí, yo siempre con las preguntas. Es así, soy muy preguntona, pero la verdad que yo también recuerdo muchas que me han hecho y termino recordando mucho estas preguntas porque son las que después me dispararon un montón de otras cosas. Entonces me parece que es interesante no dar tanta respuesta y sí invitar al otro a que la pueda elaborar por sí mismo y crearla en base también a su experiencia y a lo que le está pasando. Así que bueno, mil gracias. Nos vemos en 15 días. Adiós.